Para empezar a hablar de venas abiertas de África debemos remontarnos al año 1884, cuando las grandes potencias europeas se reunieron en Berlín para decidir sencillamente cómo se repartían el continente africano. Paréntesis, hasta entonces tenían solo enclaves puntuales a lo largo de la costa que usaban para mercadear esclavos hacia América. Trata de esclavos que dio grandes beneficios a los estados europeos, por ejemplo a Reino Unido, como recuerda el historiador Robert Blackburn en este artículo en la BBC. Entre 1761 y 1808 los comerciantes británicos transportaron a través del Atlántico 1.428.000 africanos capturados y se embolsaron 60 millones de libras, unos 8.000 millones en el valor de hoy, de la venta de esclavos. Los terratenientes que poseían esclavos figuraban entre las personas más ricas de la Gran Bretaña durante el siglo XVIII, y asegura que su supremacía se debió, en parte, a aquello. El estímulo de las actividades con esclavos a la economía británica fue muy fuerte. Los miles de millones de horas de trabajo esclavo ayudaron a apuntalar la supremacía global de la Gran Bretaña victoriana, y los ingleses todavía hoy gozan de la consecuente prosperidad. Pero en 1884 las potencias europeas ya no se contentaban solo con enclaves en la costa, así que convocaron la Conferencia de Berlín para repartirse África entera. Y obviamente lo hicieron sin tener en cuenta para nada las diversidades étnicas y tribales del continente. Impusieron su dominio trazando fronteras con escuadra y cartabón. Tras décadas de dominio, expolio y opresión colonial llegaron los años 50, 60 y 70 y con ellos la mayoría de las independencias. Pero los nuevos países heredaron buena parte de las fronteras coloniales, por lo que nacían con fuertes tensiones internas. La irracional configuración de las fronteras coloniales, fruto de pugnas y negociaciones realizadas a espaldas de los africanos, había sido consagrada por la Organización de la Unidad Africana, que mantuvo el principio de que las fronteras legadas por la colonia eran inviolables, lo cual condujo a revueltas endémicas de los grupos que se sentían marginados por el Estado central. Y no solo eso, sino que esas diferencias habían sido avivadas por los colonizadores para afianzar su dominio, como explica el historiador Josep Fontana. Fueron los colonizadores los que se apoyaron en la existencia de tribus para consolidar un régimen de tribalismo, lo que tenía la ventaja de dividir a los colonizados e impedir que se unieran contra su dominación. Por cierto, hay mapas alternativos como estos dos que intentan imaginar cómo sería hoy África si nunca hubiera sido colonizada, observando y teniendo en cuenta sus diversidades étnicas. Pero hoy son solo ya fabulaciones, vayamos a la realidad por países. Empezamos por Zambia. En Zambia, tras la independencia del Reino Unido, el nuevo presidente empezó a nacionalizar las minas de cobre, que hasta entonces habían sido explotadas por empresas británicas. El plan económico del nuevo gobierno se basaba mucho en los beneficios de este cobre nacionalizado, y al principio fue bien, pero llegó la crisis mundial de 1973 y los precios del metal cayeron en picado. La situación económica de Zambia se complicó mucho y acabó pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional, que se los concedió, pero con sus habituales condiciones: devaluación de la moneda, fin del control de precios, cancelación de subsidios en comida y fertilizantes y freno del gasto público, entre otras, lo que agravó mucho la crisis. Las normas de supresión de subsidios, liberalización del mercado y abandono del control de precios crearon graves problemas sociales y arruinaron una industria de bienes de consumo incapaz de competir con las importaciones liberalizadas. Esto llevó a más tensión interna y disturbios y finalmente a la caída del presidente por la vía democrática. El nuevo gobierno volvió a dejar las minas de cobre en manos de compañías privadas que siguen operando hoy en el país pagando unos impuestos más bien bajos por las riquezas que extraen. Frederick Chiluba, el presidente entrante, se vio obligado a aceptar las reglas y a privatizar las minas, que prosperan hoy en manos de empresas extranjeras, aprovechando los recursos y trabajando baratas en el país, y sin ninguna preocupación por controlar la polución que producen. Vamos a Angola. Ahí la huella extranjera fue mucho mayor. Era una colonia de Portugal hasta 1974, cuando la dictadura portuguesa cayó y Angola obtuvo su independencia. Rápidamente estalló una guerra civil entre los grupos armados que llevaban años luchando por esta independencia, sobre todo dos: uno de tendencia socialista marxista y otro más conservador. Y obviamente las dos superpotencias del momento, Estados Unidos y la URSS, en modo Guerra Fría, dieron apoyo y armamento cada una a un bando, lo que hizo que la guerra se alargara mucho más. Duró hasta el 2002, 27 años de conflicto. Las violaciones de derechos humanos de UNITA, la guerrilla financiada por Estados Unidos, entre las que figuran el uso de niños soldado o de niñas como esclavas sexuales para sus hombres, no fueron impedimento para que la CIA y varios presidentes estadounidenses le dieran apoyo. Todo valía para evitar que Angola se convirtiera en un satélite de la URSS. Ambos bandos cometieron violaciones de derechos humanos, pero la guerrilla UNITA es conocida por sus terribles y numerosísimos casos. Otra cosa que ocurrió fue que una conocida multinacional extractora y exportadora de diamantes, la británica De Beers, compró diamantes a UNITA, es decir, financió a la guerrilla comprándole diamantes de sangre y por tanto contribuyó a alargar la guerra.
Un informe de Global Witness de 1998 así lo descubría. Los informes anuales de De Beers durante los años 90 muestran claramente la gran implicación de la compañía en la compra de diamantes en bruto en Angola, en años en que se retomaban los enfrentamientos y en que la guerrilla UNITA controlaba la mayor parte de la extracción de diamantes del país. Algo que, además de cínico, era ilegal. De Beers y otros vendedores internacionales están comprando diamantes en la zona rebelde, violando la ley de Angola. De hecho, la propia compañía De Beers reconoció haber desembolsado 500 millones de dólares en diamantes legales e ilegales de Angola solo en el año 1992, como afirma este informe de Human Rights Watch. A partir de la década de los 90 se empezó a ver claro quién iba a ganar la guerra, y no sería UNITA, sino el otro bando, el liderado por José Eduardo dos Santos. Al ver esto, y con la Guerra Fría ya terminada, las prioridades de Estados Unidos y Francia pasaron a ser otras. Así lo explica Global Witness. A principios de los 90, la política de Estados Unidos hacia Angola fue cambiando gradualmente. Pasó de dar apoyo a la guerrilla UNITA a una apertura hacia el gobierno de Angola. Para el ministro de Interior francés era claro que los intereses petrolíferos de Estados Unidos eran los responsables de ese cambio. Aunque la compañía estadounidense Chevron ya dominaba la extracción de petróleo en Angola, se creyó que ese cambio de política daría más ventaja a las petroleras de Estados Unidos, poniendo en serios problemas las ambiciones petroleras de Francia en la región. Y a raíz de eso se tejió el llamado Angola Gate. ¿Y en qué consistió? Pues básicamente en que altas personalidades de la política francesa, entre ellas el hijo del entonces presidente y el ministro de Interior, permitieron la venta de armas de forma ilegal al gobierno de Angola. El ex jefe de la policía militar, Paul Barril, confirmó que la venta de armas a Angola era parte de una estrategia para asegurar el acceso a una parte significante de la producción de petróleo de Angola. Es decir, que para defender los intereses de las petroleras francesas en Angola, si hacía falta, intervenía el mismísimo Ejecutivo de Francia, aunque eso supusiera violar leyes internacionales. Hubo duras condenas por el caso Angola Gate. ¿Y qué empresas explotaron en los años siguientes el petróleo de Angola? Pues sobre todo la francesa Total Elf, las estadounidenses Exxon y Chevron, la italiana Agip y la británica BP, aparte de la nacional Sonangol. Y hacia el fin de la guerra empezaron a ser habituales los agujeros negros en las cuentas del propio gobierno angoleño. Por ejemplo, en el ejercicio del año 2000 desaparecieron 770 millones de dólares al pasar del Ministerio de Petróleo al Ministerio de Finanzas, y hay varios casos así. Firmada la paz, José Eduardo dos Santos fue presidente de Angola hasta 2017. Ya había abandonado sus ideas socialistas durante la guerra, pero tras ella se moldó gustosamente las dinámicas capitalistas, hasta el punto de que su hija, Isabel dos Santos, es hoy la mujer más rica no solo de Angola, sino de toda África. Angola se ha enriquecido extraordinariamente con el petróleo, pero este progreso tan solo se refleja en la vida opulenta de sus élites dirigentes, a cuyo frente está José Eduardo dos Santos, un supuesto marxista que lleva 38 años al frente del gobierno. Hoy Angola es un estado absolutamente cleptocrático, muy rico en petróleo y diamantes, pero donde todo se queda estancado en manos de su clase dirigente y de las élites que la rodean, que junto a empresas nacionales y extranjeras sacan toda la tajada de las enormes riquezas del país. Los recursos del petróleo no han llegado a la inmensa mayoría de la población, que carece de los más elementales servicios. Más del 70% vive por debajo de los límites de la pobreza y la esperanza media de vida es de 48 años, a lo que contribuye uno de los índices de mortalidad infantil más altos del mundo. Y acabamos este capítulo con el caso descarado de Namibia. Namibia fue una colonia primero de Alemania y después del régimen racista de Sudáfrica. Desde 1915, Sudáfrica la administró como una provincia suya, donde implantó sus políticas de segregación y discriminación hacia la población negra. En 1966, las guerrillas independentistas de Namibia entraron en guerra con Sudáfrica, en un enfrentamiento que terminó en 1990, cuando Namibia ganó su independencia. Las guerrillas dejaron las armas y se refundaron en partidos políticos, y empezó la transición de una sociedad apartheid a una democracia igualitaria. Pero durante ese largo periodo antes de la independencia, los 73 años de administración de Sudáfrica, una empresa hizo un gran negocio. Namibia es famosa no por tener los mayores yacimientos de diamantes, pero sí por tener los mejores del mundo. El documental The Case of Disappearing Diamonds, emitido en 1987 en un programa de televisión británico, lo explica muy bien. Aquí van algunos trozos. It's well known that they're the finest diamonds in the world. The highest average price, very fine quality, nice color, lovely diamonds. The diamonds from Namibia probably are worth something like $200 per carat on average, whereas the diamonds from Zaire would be worth, say, $8 per carat on average. Preciosos diamantes que enseguida trajeron a empresas extranjeras. One man saw a spectacular business opportunity to obtain a monopoly over the production and sale of Namibian gems. Ernest Oppenheimer became the king of diamonds.
Oppenheimer was a financier with strong political connections in Britain and America. Era el año 1919. Alemania acababa de perder la Primera Guerra Mundial, por lo que era muy probable que fuera despojada de sus colonias, entre las que estaba Namibia. Oppenheimer usó esa situación para convencer a los propietarios alemanes de esas preciadas minas. He warned German owners of diamond concessions they would lose everything if they didn't come in with him. So they were given a share in his new company, Consolidated Diamond Mines, CDM. Y así fue como Oppenheimer se quedó con las 10 mayores minas de Namibia. Desde ese momento, su empresa CDM las explotó a placer, con el permiso de la nueva administración de Sudáfrica y pagando prácticamente nada, 130 libras al año. He got the new South African authorities to endorse his title and sign over to him an area 3 times the size of Wales. He was given exclusive access and mining rights to it for 50 years. The rent for this huge private colony from which he could exclude all visitors was just £130 a year. The working costs are extremely low and revenues extremely high because of the high quality of diamonds, which gives a very high profit margin. Décadas más tarde, en 1966, llegó la guerra y la compañía CDM vio que sus intereses peligraban. Namibia empezó a pedir de forma decidida su independencia. Las guerrillas que luchaban por ella ganaban fuerza y una resolución de Naciones Unidas del mismo año obligaba a Sudáfrica a retirarse de ahí. CDM temió que se le acabara el chollo, así que cambió de método de trabajo. Empezó a practicar overmining, algo así como minería excesiva. El overmining es una técnica de minería nada recomendable que consiste en explotar solo las partes más ricas de la mina, con lo que se acorta mucho su vida útil. Los beneficios son muy grandes pero duran muy poco, y enseguida la mina pasa a ser no rentable. No es bueno para la mina a largo plazo, pero CDM tenía prisa y lo hizo. Ahora ya se había fusionado con De Beers. By overmining in this way since 1971, De Beers has helped itself to an extra £1 billion worth of diamonds from Namibia. Para rematarlo está el llamado informe Tyrion, que recibe el nombre del juez sudafricano que lo escribió y que prueba que De Beers no solo había efectuado overmining, sino que los pocos impuestos que debía pagar, en realidad, ni se pagaban. The diamond profits tax didn't work. The people of Namibia received nothing from it. The tax and millions more besides were paid back by the government in royalties to an Oppenheimer company. In his most serious finding, the judge found that De Beers had broken an agreement with the state and had for 20 years been stripping Namibia of its most precious asset, the diamonds of Oranjemund. Un saqueo en toda regla, filmado y documentado, por el que nadie ha rendido cuenta.